Abra su Biblia, por favor, en Nehemías, capítulo 11. Ya estamos a punto de terminar esta serie que nos ha tomado algún tiempo, algunos meses. Queda muy poquito y hoy día vamos a trabajar los capítulos 11 y 12, dos capítulos de una vez. Padre, por favor, guíanos en la meditación de tu palabra. Que esta revelación, Señor, sea de edificación, de consuelo y de exhortación para todos y cada uno de nosotros. Tú nos revelaste cosas preciosas, Señor, y yo te ruego que hagan sentido, que queden grabados en lo profundo del corazón y que den mucho fruto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Un pequeño repaso. Los primeros 6 capítulos de este interesantísimo libro de Nehemías tratan acerca de la reconstrucción del muro de Jerusalén que se hallaba en ruinas debido a la deportación que había ocurrido en tiempos muy antiguos, ¿no es cierto? Y unos 70 años después de la deportación babilónica comenzaron a volver los judíos. Lo primero que hicieron fue reconstruir el templo. Y más o menos unos 90 años después de eso, es la época de Nehemías. Así que ya ha pasado tiempo y todavía estaba en ruinas la muralla de la ciudad, la muralla protectora. Cuando llegamos al capítulo 6 de Nehemías, nos encontramos que finalmente, a pesar de toda la oposición, el muro fue terminado. Y estaba entonces ya la edificación completada. ¿Y qué es lo que espera uno cuando se acaba eso? Cuando se acaba una meta, cuando se acaba un trabajo que uno se propuso. Una celebración, ¿no es cierto? Como digamos los tijerales, hay que hacer algo así. Sin embargo, Nehemías tomó una decisión diferente. En el capítulo 7 comenzó con la tarea de llenar la ciudad de Jerusalén, porque estaba vacía, estaba con muy poca gente. Y es normal, la gente tenía miedo de vivir en aquella ciudad, porque no tenía muros de protección, entonces los bandidos entraban como querían, pandillas, etc. Era complicado vivir ahí en ese tiempo. Piense que estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Todavía hoy usted seguramente preferiría vivir en una casa con buenas protecciones, ¿verdad? Con buenas rejas y cosas así, y no en una casa sin rejas, ¿verdad? Con un tremendo jardín, con puertas fáciles que se abren fácilmente, usted no dormiría tranquilo. Hoy en día aquí, ¿no es cierto?, en Santiago. Bueno, en aquella época pasaba algo similar. Entonces, Nehemías estaba en eso, pero sobrevino el mes séptimo del calendario israelita. Y en ese mes se celebraban algunas fiestas muy importantes. Así es que Nehemías dejó todo lo administrativo al lado y se propuso darle énfasis a estas fiestas, porque él dijo algo que para nosotros debe ser una enseñanza también, y es que la adoración debe ir antes que los deberes, antes que el servicio, antes que el trabajo. Antes que aquello que uno tiene por costumbre, la adoración debe ir primero. Ese es el orden adecuado de la vida. Así es que Nehemías hizo eso, y en el mes séptimo del calendario israelita, el que se llamaba Tishri, se enfocó en 3 días en particular, donde nos gozamos con la enseñanza de los capítulos 8 hasta el 10, y sobre todo el tremendo efecto que tuvo la palabra de Dios leída entre la gente. Bueno, terminó el mes séptimo y entramos al capítulo 11 de Nehemías. ¿Qué va a hacer entonces? Retomar lo del capítulo 7, que había quedado inconcluso, esto de llenar la ciudad, porque era muy importante. Y después de terminado eso, en el capítulo 12, nos lleva hasta la celebración de la dedicación del muro. Eso va a ser lo más importante para hoy, y por eso tomamos estos 2 capítulos, por supuesto de manera resumida, para ver
cómo fue esta dedicación del muro, que tiene algunas enseñanzas lindas para nosotros también. Comencemos con el capítulo 11, los versículos 1 al 20, que hablan del repoblamiento de Jerusalén. Y solamente voy a leer 2 versículos, o 3. Primero, Nehemías 7:4, que es el recordatorio de lo que había quedado pendiente. Dice en Nehemías 7, verso 4, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. ¿Okay? Esa es la situación que quedó antes de entrar al mes séptimo y las celebraciones. Ahora en el mes octavo, Nehemías capítulo 11, versículo 1, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, más el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. ¿Qué es lo que intentaron hacer, o hicieron, mejor dicho? Dijeron: tenemos una buena población suficiente en la región que se llamaba Judá, donde estaba la ciudad de Jerusalén y el templo. Pero la ciudad está bastante vacía, como ya les dije. ¿Por qué? Por el miedo. Ahora que están reconstruidos los muros, tenemos que traer gente a habitar. ¿Pero quién va a venir? Entonces decidieron hacerlo a la suerte. ¿Pero por qué de esa manera? Bueno, porque en aquel entonces se consideraba que colocando eso en oración para cosas específicas que tenían que ver con el avance del reino, se podía echar suertes acerca de a quién le toca, por así decir. Y lo interesante de eso es que lo que le tocara debían mudarse con todo y familia a vivir en la ciudad. ¿Por qué es tan terrible? Dice usted, hoy en día tenemos el problema al revés, ¿no es cierto? Del campo la gente se viene a vivir a las ciudades y quedan los campos despoblados. Pero en aquel entonces la vida agrícola era la vida de la gente. Entonces venirse a la ciudad era toda una complicación, a menos que usted fuera un comerciante o alguien que viviera de las cosas que se hacen en la ciudad. De lo contrario, la gente prefería vivir en el campo. Así es que hubo 2 tipos de personas que se fueron a vivir a Jerusalén. En primer lugar, como vemos en el versículo 2 de este mismo capítulo 11, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Así es que hubo gente que se ofreció, una pequeña cantidad, y el resto lo completaron con este sorteo. Y mediante este sorteo, 1/10 de la población que vivía en el campo tenía que trasladarse a vivir a la ciudad. Así que, ¿quiénes eran los que vivían ahora en la ciudad o debían empezar a vivir en la ciudad? Primero los líderes, que eran los que habían aperrado hasta ese minuto y vivían en la ciudad para hacer presencia a pesar de los peligros. Segundo, los que se ofrecieron voluntariamente. Dijeron, ok, para mí no es tan terrible cambiarme a la ciudad, puedo manejarlo, mi campo tal vez está cerca, entonces ya, lo manejo, yo me ofrezco. Listo, vaya. Y el resto es esto que salieron por sorteo para cambiarse del campo a la ciudad. ¿Qué es lo que aprendemos de eso? Fíjense que esto es algo interesante. En toda la obra, Esdras, Nehemías, o sea, la obra me refiero ahora a los 2 libros. El libro anterior de Nehemías se llama Esdras, que relata una etapa previa a Nehemías de reconstrucción de la espiritualidad del pueblo. Y también en Nehemías, entonces, lo que tenemos es que se quiere enfocar la reconstrucción de la casa de Dios. Pero uno a veces no se da cuenta que para Dios su casa no es un templo. ¿Me sigue con esto?
Y en el Antiguo Testamento uno podría confundirse de pensar que para Dios su casa era simplemente el templo y todo lo demás era profano. Pero no es así. Para Dios, y es el tema de estos dos libros, Esdras y Nehemías, para Dios su casa incluye el edificio del templo, pero incluye también la ciudad santa donde Él ha colocado su casa especial, el lugar de su morada, el templo, pero ahora nos sorprende, también incluye a la gente que vive allí. Y es un primer indicio de algo que para nosotros, la gente del Nuevo Testamento, la gente post-Cristo, debiera ser todavía mucho más claro. Porque este es el lugar de la morada de Dios, ¿o somos cada uno de nosotros? Y lo que en el Antiguo Testamento era solamente como una pista, ahora ha quedado extremadamente claro, porque el Nuevo Testamento lo dice en todas partes. El que cree en Cristo nace de nuevo y llega a ser morada, habitación del Espíritu Santo. Por tanto, cada uno de los auténticos creyentes de esta época es un santuario ambulante, un santuario con patas. Pero en el Antiguo Testamento ya nos empieza a dejar ver este asunto. Para Dios, su casa tiene una importancia especial en el Antiguo Testamento. Pero no es solo eso, es la ciudad. Y no es solo eso, es el pueblo que habita allí. Por tanto, en el libro de Esdras se pone mucho énfasis en que la gente ofrendó y ofrendó y ofrendó para construir o reconstruir el templo, que claramente la gente en ese tiempo pensaba, esto es la casa de Dios. Pero ahora, al llegar al final de la obra de Nehemías, nos encontramos con que la gente por fin está entendiendo que esta morada de Dios requiere no solamente ofrendas físicas, sino que requiere la ofrenda de la gente misma. Y este 10% que fue a morar en Jerusalén son las personas que tienen un espíritu diferente, que dicen, yo no solamente doy algo o doy lo que me sobra, ni siquiera doy con sacrificio, sino que me doy yo a mí mismo como templo, como lugar de morada de Dios, como instrumento útil en sus manos. Es el espíritu de lo que Pablo en el Nuevo Testamento nos dice en 2 de Corintios capítulo 8, versos 3 al 5. En esta carta enviada a la ciudad de Corinto, por allá por el año 50 después de Cristo, más o menos, un poco después de eso, Pablo le habla a los corintios y les dice, yo quisiera que ustedes siguieran el ejemplo de las iglesias de Macedonia, que ellos hicieron algo extraordinario a pesar de que eran muy pobres. Escuche lo que hicieron. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Lo que estaba pasando es que Pablo estaba recogiendo una colecta a través de las iglesias que él había fundado para los creyentes de Jerusalén. En esa época, en particular en los años 50, había una hambruna extraordinaria en Medio Oriente y afectó terriblemente a Jerusalén y la gente moría de hambre. Por tanto, Pablo decidió, con todas las iglesias que había fundado, mandar cartas y decir, vamos a hacer una colecta mundial para tratar de ayudar a esta gente que se está muriendo de hambre.
Así que comenzó a enviar gente para decir, por favor, recolecten, y cuando yo pase vamos a juntar todo y vamos a empezar a mandar de esa manera a Jerusalén. Y cuando llegó a Macedonia, Pablo no quiso decir mucho de esto, porque las iglesias de Macedonia estaban pasando por mucha necesidad, por gran pobreza y además mucha persecución. En cambio le escribe a los corintios, donde había paz y había mucha abundancia. Entonces les dice, yo quiero que ustedes participen de esta ofrenda de manera muy especial. Y los corintios empezaron a echar atrás. Entonces Pablo, para animarles, les da este ejemplo. Yo quiero que ustedes entiendan lo que pasó en Macedonia. No solamente dieron, y además dieron más allá de sus fuerzas, pero más que eso, se dieron primeramente ellos mismos en servicio, en lo que se podía, en ir como misioneros a recoger estas platas a cualquier parte para traerlas y poderlas enviar, en hacer lo que fuera necesario para ayudar. Este es el espíritu que vemos también en la época de Nehemías, 5 siglos antes. Cuando Dios quiere que su reino avance, hermanos queridos, no solamente espera que tú y yo ofrendemos. Él definitivamente no acepta una limosna. Algo así como churra. Están pidiendo algo aquí en la iglesia, bueno, para no quedar mal, ya, 100 pesos. No, hermanos míos. Esa actitud inaceptable para Dios. Preferiría al Señor que no dieran nada. La actitud para dar es aquella donde uno lo hace con amor, lo hace sin necesidad, sin presión, lo hace porque en verdad ama a Dios y su reino. Pero cuando uno entiende eso, pasa al siguiente nivel, y es que uno se da uno mismo, para lo que sea necesario. Cuando eso ocurre en una iglesia, el reino avanza, definitivamente. Y por el contrario, cuando uno no lo hace, pasa lo contrario. El reino se comprime, el Espíritu Santo se apaga. No hay mover del Espíritu de Dios. Se acaban las sanidades, se acaban las palabras de ánimo, se acaba el ambiente, comienza a reinar otro ambiente. Típico ambiente del mundo, que es de egoísmo, avaricia, hipocresía, pelambres, chismes y todo lo que ustedes conocen de más. Así es que nosotros escogemos qué ambiente queremos en la iglesia. ¿Y cómo lo escogemos? Y por favor no me vaya a malentender, no por lo que usted da de ofrenda, sino por cómo nos damos a Dios, con el espíritu que hubo en las iglesias de Macedonia y que se manifestó también en la época de Nehemías. Interesante, ¿verdad? Segundo punto. Rápidamente Nehemías nos da un dato, y este es un dato histórico, simplemente lo tomo rapidito. Los habitantes de Jerusalén, versículos 21 al 24. Nos va a dar una pequeña lista de algunos habitantes especiales y se va a referir fundamentalmente a la gente que hacía funcionar el templo. Dice en el versículo 21, los sirvientes del templo habitaban en Ofel y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi. Esto no es una metralleta, ¿entiende? Es una persona que se llamaba Uzi. De los hijos de Asaf, cantores, sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Muy rápido. Se enfoca el templo y sus servicios. En el capítulo 10, el pueblo se había comprometido a que no abandonarían la casa de Dios. Bueno, aquí lo estaban cumpliendo.
dice que los sirvientes del templo vivían en Ofel. Ofel es una colina, una ladera de una colina, porque Jerusalén está edificada sobre 7 colinas. Y entonces hay varias. Esta es una que está al lado del monte del templo. Entonces era lógico que allí se colocara la gente que necesitaba estar más cerca del templo, ¿verdad? Y vivían los servidores del templo, los cantores especialmente, en Ofel. En el versículo 22 dice que los cantores estaban liderados por este señor Uzi. ¿Por qué es importante? La verdad es que él es completamente desconocido, pero se dice que era descendiente del clan de Asaf. ¿Le suena Asaf? Es autor de alguno de los salmos. Entonces, este es un hombre que fue extraordinariamente usado por Dios. Mucho tiempo antes, un par de siglos o 3 siglos antes de esta época. Pero es honor decir yo desciendo del clan de Asaf. Es por eso lo menciona. Por otra parte, en el versículo 23, y esto es interesante, el rey persa Artajerjes había ordenado que hubiera un presupuesto estable para la mantención de los trabajos en el templo. Y eso, hermanos, es genial. Porque de pronto la foto que nos muestra acá es que el mismo rey que tenía cautivos a los judíos y les había permitido regresar, ahora era él el que sostenía este asunto. Y es la mano de Dios mostrando, mira, tú de repente no sabes de dónde vienen los recursos, pero yo puedo manejar incluso a los enemigos del pueblo de Dios para que den en mi reino, en lo que yo quiero. Y esto me animó extraordinariamente. Cuando estamos ahora a puertas de comenzar nuestra construcción y pienso, ¿dónde vendrán más recursos? ¿Dónde vendrán más recursos? Este versículo me hizo mucho sentido. ¿Quién sabe de dónde van a venir? Pero sin duda va a ser una sorpresa que nos va a sacar una sonrisa. ¿Ok? Y por último dice que había un hombre, se llamaba Petaías, y que era representante de los asuntos judíos ante Persia. Así que estaba todo ordenadito. Nada más que decir, saltamos al capítulo 12. Y en el capítulo 12, lo primero es una lista de los sacerdotes y levitas, porque sigue con este énfasis, la casa de Dios, el funcionamiento de la casa de Dios. En el versículo 1 del capítulo 12 dice, estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa. Hasta ahí. Levitas y sacerdotes que subieron, o sea, de Persia regresaron en el año 538 antes de Cristo. Al mando estaba Zorobabel, y junto a él estaba el sumo sacerdote Jesúa o Josué, es la misma historia. Y esto ocurrió, o sea, muchos años antes de Nehemías. ¿Por qué lo menciona acá? Porque hay una tradición de gente que se está donando, que ha venido donándose para el trabajo de la casa de Dios. Y en el versículo 26 dice, estos fueron, o sea, ahora se refiere a los sacerdotes y levitas en la época de Nehemías, estos fueron en los días de Joiacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. A lo mejor tampoco les suenan esos nombres, pero son interesantes. Joiacim era el hijo de Jesúa. Jesúa es este sumo sacerdote que vino con Zorobabel. Jesúa era hijo de Josadac, y Josadac fue el último sumo sacerdote antes del cautiverio. Entonces, como para ubicarnos. Josadac, el último antes del cautiverio. Jesúa o Josué, el primero después del cautiverio, y era padre e hijo.
Y Jesúa tuvo por hijo a Joiacim, y la gracia de Joiacim es que tuvo por hijo a Eliasib. Eliasib era el sumo sacerdote en la época de Nehemías. ¿Me siguen? Entonces, si uno lee el libro, se da cuenta, si no lo ha leído, léalo. Pero ese es la única importancia que tiene esto. Y así, mis hermanos, haciendo estas listas, porque si usted lee estos capítulos 11 y 12, se va a aburrir. Son puros nombres. Y uno tiene que rebuscar para ver cuál es la importancia de esto. Pero llegamos a la parte más interesante. Capítulo 12, versículo 27 en adelante, que es la dedicación de la muralla. Recordemos, la muralla fue terminada en el mes sexto, que se llamaba Elul, el 25 de ese mes. 5 días después empezaba Tishri, y por lo tanto había que parar todas las cosas. Después todavía no hacían la celebración, sino que la pospusieron. ¿Por qué? Porque había que repoblar Jerusalén. Eso es lo que tenemos en los capítulos 11 y 12. Pero finalmente todo esto acabó. Llegamos al capítulo 12 y este es el clímax de todo. Porque aquí vamos a ver unido el templo, la ciudad con el muro reconstruido y el pueblo de Jerusalén. Todo junto, que ahora nos dice con claridad, esto es verdaderamente la casa de Dios. Claro, un lugar de adoración, sí, importante. Pero más que eso, donde vive la gente. Y más que eso, la gente misma. Eso es lo que le importa a Dios. La gente, mis hermanos. Nosotros estamos a punto de construir un edificio. ¿Cree usted que a Dios eso le causa gran emoción? Dice, es necesario para que se junten y no pasen frío los pingüinos estos. Pero nada más. A Él lo que le importa es tu corazón, tu vida. Que tú llegues y le entregues a Él, te dones a Él, lo que eres y lo que tienes, para que el avance del reino fluya de esa manera a través de seres humanos, personas, creyentes, hijos de Dios. Preparativos para la dedicación. Nehemías capítulo 12, versículos 27 al 30. Escuche esto. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Los levitas eran los músicos, además de otras labores que hacían, pero eran los músicos. Entonces los trajeron de todas partes. ¿Ustedes se imaginan la tremenda fiesta que estaban preparando? Esto era un leviterío, pero cualquier cantidad de músicos y de gente que se estaba preparando para hacer una fiesta. Nos da una pista. Si vas a celebrar, pero hazlo en serio. Versículo 28. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y de Asmavet. Puras aldeas cercanas, no más de 15, 20 kilómetros alrededor de Jerusalén. Porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. ¿Qué aprendemos de esto? Lo primero, convocaron a los levitas, convocaron a la gente que iba a guiar una fiesta. A este mensaje me costó encontrarle un título. No sabía si ponerle el repoblamiento de Jerusalén o ponerle la dedicación del muro o qué ponerle. Finalmente encontré el título perfecto.
celebrando las victorias de Dios. De eso se trata esto. La dedicación del muro era la celebración con tutti de la gente, de los levitas, de los cantores, de todo el mundo, de que Dios estaba triunfando, de que a pesar de toda la oposición, que a pesar del castigo merecido para el pueblo por haber desobedecido por generaciones, a pesar de las advertencias, a pesar de la paciencia y la misericordia de Dios, el pueblo había ido en deportación, pero la gracia de Dios es mayor. Y los trajo de vuelta. Y claro, vivían en opresión y en pobreza, pero gente especial fue levantada. Un Zorobabel, un Esdras, un Nehemías, y ahora estaba construida, reconstruida la ciudad. ¿Qué es eso? Es un triunfo más de Dios a través de la historia. Es Dios mostrándonos que si pudiéramos mantenernos fiel a Él, la vida sería de triunfo en triunfo. Pero como no lo hacemos, la vida tiene fracasos. Sin embargo, la gracia de Dios es mayor. Y a pesar de eso, nos vuelve a levantar y nos dice, celebra mis triunfos, porque ese es el gozo de Dios, y el gozo de Dios es tu fortaleza. Enseguida los sacerdotes purificaron al pueblo y la muralla y las puertas. Un dato muy interesante, porque recuerda que no solamente los sacerdotes eran los especiales, los profesionales, los que podían hacer algo, sino que en última instancia para Dios, la gente que le cree es su casa, la gente que le cree es gente santa. Recuerda el llamado que tuvo Israel cuando Dios por primera vez lo constituyó en nación. Y que está en Éxodo capítulo 19, versículo 6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. No le estaba hablando a los sacerdotes solamente o a los levitas, les estaba hablando a toda la gente. Si un ángel viniera aquí, él no diría, Pastor Marcelo, Pastor Enzo, ustedes me van a hacer personas santas que guíen a la congregación. Eso se da por descontado, porque es el llamado al pastorado. Y por supuesto, no es que sea fácil vivir en eso, pero es el llamado. Pero lo que ustedes escucharían del ángel no es eso, sino que diría, y ustedes, todos, me serán, me son un reino de sacerdotes y gente santa. Es con ustedes el asunto. Este par de pirigüeños aquí lo único que hacen son ayudantes para recordarles cosas. Pero el asunto es con cada uno en particular. Cuando el reino de Dios viene a la gente, cuando llegamos a ser parte de la familia de Dios, no hay diferencias en santidad. Hay diferencias solamente en dones, en aptitudes, en habilidades. Algunos son más serviciales, algunos son mejores para predicar, algunos son mejores para tantas cosas que hay que hacer. Pero todos son llamados a la santidad. Todos son llamados a ser instrumentos de Dios. Todos por igual. Por tanto, esta purificación de toda la gente, incluso de la muralla, nos recuerda, todo esto para Dios es especial, es santo. Nos recuerda algo que a veces tendemos a olvidar, y es que a Dios no le importa tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. No le interesa tanto los grandes esfuerzos, le interesa el corazón que pusiste detrás. Dios está mirando eso. Tu corazón ahora en este momento. Fíjate que si tu corazón es puro hoy y has venido realmente a un encuentro con tu Padre Celestial,
bendición del cielo viene sobre ti, porque esa es la promesa. La cena te será por bendición. Vendrá salud a tu vida. Simplemente porque hay un corazón que está dispuesto a dar, a darse y a recibir. Pero si vienes cerrado, si vienes con dudas, con preguntas inadecuadas, con una mente confundida, si vienes con un por si acaso, si vienes en pecado, la presencia de Dios se te transforma en algo inadecuado para ti, en algo que finalmente te va a salir al revés. ¿Saben? A Jesús, a nuestro Señor Jesús, le impresionaron 2 momentos en su ministerio. Y eso es mucho decir, porque Jesús era el impresionante. Pero a él le impresionaron 2 personas. Una fue una viuda que dio lo último que tenía en forma de una ofrenda. Él dio 2 blancas. Ella dio 2 blancas. 2 blancas, para que ustedes sepan. El sueldo de un día de un trabajador, un obrero, en aquel entonces era de 1 denario. En 1 denario habían 128 blancas. Así es que 2 blancas era así como, no sé, pero una cosa muy poquita. Muy poquita. O sea, yo no creo que haya sido más de 500, 600 pesos de hoy. Eso es. Ahora, no es solamente que eso era poquito, porque eso le podría haber alcanzado a ella para medio pan, algo, y ya nada más. Pero lo importante es que era todo lo que ella tenía. Es lo último que le quedaba. ¿Y qué escogió hacer ella con eso? Ir al templo y darle una ofrenda. Y Jesús vio esta situación. Ahora, él no fue a preguntarle a la viuda, ¿y cómo van los ingresos, señora? Y, ¿no es cierto? Y diga para toda la nación, ¿cómo? No. Él fue de revelación, él supo lo que estaba pasando. Él vio a la gente ofrendando y de pronto vio a esta mujer acercándose y fijó en ella la vista y supo. Esta mujer, de su pobreza, se dio por completo. Eso a Jesús lo impresionó. El relato no dice nada más. Uno podría decir, bueno, si lo dio todo, se murió de hambre después. ¿Cree usted que Dios permitió eso? Ahí está la fe de lo que pensamos acerca de Dios. Pero ella lo impresionó. Y el segundo caso que impresionó a Jesús fue María de Betania. Ella sí que dio algo enorme. Ella tenía un perfume que valía el sueldo de una persona de 1 año completo, tal vez más. ¿Ok? Piensen cuánto usted gana al año. Y todo eso ella lo derramó en los pies del Señor y en su cabeza. Y Jesús dijo, esta mujer no es que haya dado una super cantidad y por eso me impresionó. Lo que me impresionó es que ella lo está haciendo porque ha comprendido que me está ungiendo para la sepultura. Entonces, mientras todo el cuarto se llenaba de un aroma extraordinario, porque era un perfume carísimo, y la gente estaba sorprendida, y los discípulos incluso decían, chuata, pero esta es mucha plata, ¿por qué hizo esto? E incluso Judas dijo, qué desperdicio, nada que ver. Jesús dijo, por todas las generaciones se contará lo que esta mujer ha hecho por mí, porque tuvo un discernimiento especial. No se apegó a 1 año de sueldo,
Era todo lo que tenía, mucho más que la viuda, por supuesto, pero igual, con la misma forma de la viuda, lo dio todo. Interesante, ¿no? Y última cosa por hoy, el acto de la dedicación. Versículos 31 al 37, leemos primero, el acto es hasta el versículo 43, pero leemos hasta el 37. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar, e iba tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías, y ahí sigue nombrando. Y sus hermanos levitas con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. ¿Qué hizo Nehemías? Hizo algo muy, muy interesante. Para celebrar esto, hizo 2 procesiones. Las 2 procesiones caminarían sobre el muro. Ustedes tal vez han visto en las películas que los muros de protección de las ciudades eran anchitos, ¿verdad? Y entonces allí se ponían los arqueros y tiraban para abajo las flechas y todas esas cosas. Entonces tenía que caber una cierta cantidad de gente que podía caminar, incluso a veces hasta armas, instrumentos, ¿verdad? Máquinas de guerra se colocaban ahí. Así que eran anchitos. Bueno, Nehemías hizo que partieran 2 procesiones y se subieran al mismo tiempo al muro, una para allá, la otra para allá. Una iba hacia el sur, la otra iba hacia el norte, y tenían la siguiente característica. En primer lugar, cantores levíticos, así que iban aquí cantando, seguido por los príncipes o los principales, los jefes del pueblo. Tercero, después de eso iban 7 sacerdotes con trompetas. Y detrás de ellos 8 levitas con instrumentos de cuerdas, que son los instrumentos de David, más un director que le hacía así. Una procesión iba encabezada por Esdras e iba hacia el sur. La otra procesión iba encabezada por Nehemías. Y si les sirve este mapa, para que usted vea, allí donde está esa flecha roja es donde partieron, en lo que se llamaba la Puerta del Valle, allí. Esdras dirigía una procesión hacia el sur. La línea negra es la muralla. Iban por encima de esa muralla, así que a Esdras le tocó caminar bastante más. Le tenía mal a Nehemías, porque lo hizo caminar todo eso hacia el sur, y después dar la vuelta, subir, hasta llegar a ese punto rojo que está ahí arriba, que es el templo. ¿Ok? Y Nehemías se la hizo más corta. De ahí partió hacia el norte, dio la vuelta y llegó hasta el templo. ¿Me siguen? Así que 2 procesiones musicales, con su orfeón de carabineros iba ahí. Y cantaban a viva voz, levitas entrenados para eso. Una procesión de jefes del pueblo, los alcaldes, toda la gente. Después otras personas, pero delante sacerdotes con trompetas. ¿Usted se imagina eso? Con bronces ahí, y la gente cantando en todo lo que va, y detrás levitas con música arriba de las murallas, y el pueblo abajo mirando, aplaudiendo, gritando, vitoreando. Esa fue la celebración. Dice que se escuchaba a kilómetros y no tenían amplificación. A kilómetros se escuchaban los gritos y la algarabía de la gente. Qué momento tan espectacular. En la sección de la muralla que se ha excavado hoy en día, esa parte que Jerusalén fue reconstruida por Nehemías, sí, en efecto, se ha descubierto que podían haber filas de personas de 3 o 4
un poquito más de personas caminando simultáneamente. Así que eran columnas de 3 filas, o sea, de una fila con 3 personas, de ahí para atrás. ¿Qué otra cosa? Lo más destacado de esto, mis hermanos, es que cuando uno llega hasta acá, se da cuenta de algo especial. Cuando levantaron el templo en la época de Esdras, hubo mucho gozo. Cuando se leyó la ley, hubo mucho gozo. Cuando celebraron la fiesta de tabernáculos en el mes de Tishri, hubo mucho gozo. Y ahora hubo mucho gozo, y el gozo se escuchaba por kilómetros. Es una forma de recordarnos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y yo quiero parar, hoy día, ahora termino la prédica con esto, hermanos. Aquí podría haber terminado el libro de Nehemías y sería un final de esos que le gustan a mi señora. De eso así como final de... y vivieron felices por siempre y the end, ¿no es cierto? Y el capítulo 13 lamentablemente nos va a desilusionar. Se lo estoy spoileando un poquito. Pero si disfrutamos hasta este momento, no podemos olvidar esto, de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Significa esto, pastor, que no puedo tener penas, malos momentos o problemas? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero no recuerda que es el enemigo de nuestra alma el que quiere que permanezcamos en ese estado de aflicción, de opresión y de tormento. Que esa es la forma de vida de Satanás y sus demonios. Y él quisiera que el ser humano viviera así. Pero Dios nos da la alternativa de vivir en su gozo, que no tiene que ver con cosas. Es un gozo que va más allá de las circunstancias. Y esa es la fortaleza. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ánimo. Tengan esperanza, porque yo he vencido el mundo. Y es esa esperanza la que llena el alma de paz y de gozo. Y es ese gozo lo que te devuelve la fortaleza de vida. Ese es el gozo de Jehová. Uno de los trucos del enemigo para hacerte miserable en la vida es llevarte a que fijes los ojos en los problemas. Esta dedicación del muro de Dios es la receta divina para que entiendas, que entendamos que Dios tiene un plan, tiene un propósito para tu vida, que su gozo es tu fortaleza y que Él no ha terminado contigo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo no sé lo que tú estás viviendo en este momento. Solo puedo decir que es una mezcla de alegrías, de penas y de dificultades. Siempre es así. Hoy la palabra nos invita a celebrar las victorias de Dios. De eso se trata lo que prediqué hoy día. Que fijes tus ojos en que Dios ha vencido muchas veces en la historia. Que está escrito en la palabra para que tu gozo sea tu fortaleza. El gozo de Dios sea tu fortaleza. Para eso se escribieron las victorias de Dios. Para eso escuchamos testimonios de aquellos que han triunfado en algún aspecto de su vida. Para que entendamos que hay victoria en este mundo. Y para eso Dios espera que tú des testimonio de muchos triunfos en tu vida. ¿Dónde pones la vista?
en las muchas penas que has pasado, en los muchos fracasos que los ha habido, en los dolores que tal vez ahora estás viviendo, o en los triunfos que has visto de Dios. Ahí está la diferencia, mi querido, mi querida. Si fijas los ojos en los triunfos de Dios, celebras. Y cuando celebras, el gozo de Dios será tu fortaleza. Pónganse de pie, por favor. Padre, gracias por recordarnos esta verdad tan profunda, pero tan fácil de olvidar. Tú has vencido. Y porque tú has vencido, nosotros venceremos contigo. Y hoy, Señor, nos agarramos de esta victoria y la declaramos nuestro gozo. Declaramos, Señor, la celebración del muro de Nehemías. Declaramos, Señor, la celebración de que el templo fue levantado. Declaramos, Señor, la celebración de que tú viniste a tu casa y entraste al templo como fue profetizado. Declaramos, Señor, que aunque el templo de Israel haya sido destruido, será una vez más reconstruido. Y, Señor, cuando eso ocurra, a pesar de todas las dificultades que vendrán sobre este mundo, es el anuncio de que tú regresas. Porque tú, Señor, eres victorioso. Y nada ocurrirá sin que tú lo permitas. Hoy, mi Dios, también en la Santa Cena recordamos que tú venciste al diablo en la cruz, que tú venciste a la muerte, que tú venciste, Señor, a quienes te ultrajaron, que tú eres Rey de paz y de justicia. Y, Señor, también celebramos que haya aquí, en este lugar, dolor o enfermedad, es solo para demostrar que tú vences. Ven, Señor, ven sobre tus hijos y llénanos de este gozo una vez más. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.